¿quién creó entonces las religiones? Ahí está la pregunta. Si no la creó Dios, alguien tuvo que haberla creado. Pues permítame decirles que la religión la creó el hombre después del pecado en su necesidad de buscar a Dios y de tener algo superior a lo cual aferrarse. Bienvenidos a este estudio donde descubrimos bíblicamente lo que el Señor quiere transmitirnos. Bienvenido, hermano Juan, a este estudio. Usted Muchas gracias. habló de un reino que se dividió, que dice Apocalipsis 17:12, que se dividió en 10 reinos. Qué interesante es que podamos descubrir cuáles son esos 10 reinos o 10 tribus, ¿verdad? Pero antes, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo para que sea Él que nos dirija al abrir tu palabra. En Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermano. Muy bien, mi hermano y mis queridos hermanos, seguimos entonces preguntándole a la historia. Bien, ya tenemos entonces interpretado el versículo, ¿cierto? Y ya la historia nos dijo y nos dice, porque usted eso lo puede consultar en una biblioteca, por internet incluso, sobre Roma y todo esto, la historia de Roma. Entonces, ¿quiénes son esos reinos? A ver, a Roma la empezaron a dividir esas tribus bárbaras de la parte norte de los Alpes, de Italia, Reino Unido hoy, etcétera, etcétera. Bien. Esas tribus tuvieron sus nombres: Hérules, vándalos, godos, ostrogodos, francos, suevos, germanos, anglosajones, etcétera. Mire usted, los anglosajones son los ingleses. Ok, eso le iba a preguntar, porque ya esos nombres no están así especificados como ostrogodos y todo eso, sino tienen ahora otro nombre, por decirlo, ¿verdad? Exacto. Entonces son los ingleses. Los germanos son los alemanes. Es más, usted ve en los rótulos de los productos alemanes, dice Germany, o alemanes, son los mismos. Los francos son los franceses. Los godos son los españoles. Los suevos son los portugueses. Vea usted. Los lombardos son los italianos. Bueno, y así sucesivamente. Ahí está claro. Igual, las 7 colinas también tienen sus nombres, que hay una muy famosa que se llama la colina capitolina, que era en donde los generales que tenían éxitos en las batallas iban a ofrecer sacrificio a sus dioses en la colina capitolina. Entonces, viendo, acuerda que estos reinos no tenían pues un reino como tal, o sea, estos reyes eran tribus. Estos reyes eran tribus, no tenían un reino. Pero entonces aquí vemos que ya esto pasó, que ya esto se cumplió o están vigente, que son lo que usted mencionaba en particular. Aquí nos damos cuenta, hermano Juan, una cosa, que la Biblia todo se está cumpliendo y se ha cumplido al pie de la letra. O sea, que en ese Dios que nosotros creemos, en ese Dios que es de la palabra de Dios, que inspiró la Biblia, no ha dicho mentira. Está diciendo la verdad. Todos esos pequeños detalles que para muchos son insignificantes, que para muchos no les dan la importancia que debe ser, es entender de que en tan lo insignificante que para nosotros puede ser, para Dios es importante y todos estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces hemos identificado a través de la Biblia ese símbolo del capítulo 13 y del versículo 1. Y corresponde entonces al Imperio Romano.
Y ese sería otro tema más adelante, porque en el momento no tenemos a ese imperio del tiempo de Juan, ni del tiempo de Jesús, ni de los apóstoles. No tenemos ese imperio. Pero la Biblia está apuntando a ese mismo imperio. Entonces eso indica que hay una fase, que ese imperio se creó y la Biblia entonces está señalando una segunda fase. O sea, deja de ser ese imperio político, pagano, imperial, militar, ¿eh? Por otro imperio entonces que sería religioso, cristiano, político y económico. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero acuérdense que al finalizar dejamos dos preguntas, ¿no? Sí. Primero, ¿cuáles son esos reinos? ¿Cierto? Ya está claro. Bien. Y segundo, ¿por qué hay tantas religiones? Sí. ¿Cierto? Y cómo saber cuál es la verdad. Porque yo digo que es la mía. Tú dices, no, qué pena, Juan, es la mía. Pero tú, querido oyente, dirás, no, qué pena, es la mía. No, yo me crié aquí y aquí son de, no, y esta él no puede ser otro, etcétera, etcétera. Mis abuelitos fueron y todos decimos lo mismo, pero entonces se forma una discusión y se forma una polémica y a Dios no le agrada eso. Y eso no es obra más sino del enemigo. Que no estudiemos y que empecemos a polemizar y a sentar posiciones dogmáticas. Y eso es lo que no es sano. Y la Biblia no habla de religión. Dios, hermano Aldair y queridos oyentes, Dios no creó las religiones. Entonces, ¿quién las creó? Ajá, ahí está la pregunta. ¿Quién creó entonces las religiones? Ahí está la pregunta. Si no la creó Dios, alguien tuvo que haberla creado. Pues permítame decirles que la religión la creó el hombre después del pecado en su necesidad de buscar a Dios y de tener algo superior a lo cual aferrarse. De ahí que, querido hermano Aldair, las personas, con todo respeto, que no creen en Dios, son incoherentes. Porque el ser humano es un ser completamente indefenso y necesita algo superior a lo cual aferrarse. De ahí entonces los hindúes, los krishnas, etcétera, 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 el indiecito, las estrellas, el sol, la mate plátano, la piedra, el río, la mama tierra, etcétera, etcétera. El ser humano necesita algo superior a lo cual aferrarse. Pero usted me preguntará, y otros se preguntarán, bueno, y entonces el ateo también necesita algo sobre lo cual aferrarse, porque también es un ser indefenso y también necesita respuestas y tampoco está conforme con este estado de cosas. Entonces, ¿de dónde se aferra él? De la ciencia. Ese es su Dios, la ciencia, y tiene su esperanza en la ciencia. Pero tú, mi querido oyente, tú, mi querido amigo, y este servidor, y todos los que confiamos en la palabra de Dios y confiamos en el Señor, que nos ama de tal manera que se dio a sí mismo para redimirnos, hermanos, sencillamente lo amamos, lo adoramos, le servimos, le creemos y le hacemos caso. Es correcto. Mire, una de las cosas para concluir ese punto es que Dios no es un Dios de desunidad, Dios es un Dios de unidad, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo es posible que nosotros que profesamos, tenemos una misma fe, un mismo Jesús, Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos divisiones. ¿Cómo que profesamos amor, paz y todo lo que los mandamientos están escritos? ¿Por qué hay muchas denominaciones o religiones? No debiera ser así, ¿verdad? Y eso apunta al futuro, que va a pasar algo, ¿verdad? Pero aquí nosotros, bíblicamente, queremos transmitirle que no, el cristianismo no debe estar, jale para aquí, jale para allá. Porque ¿para dónde vamos? Al cielo, no podemos ir así en desunidad. Y algo más,
Si Dios no creó las religiones, y hay tantas con la Biblia, creyendo en el mismo Dios, entonces una de todas tiene que ser. Pero si Dios no creó las religiones, entonces, ¿en qué quedamos? Permítame decirles entonces que la religión tiene un derecho jurídico. ¿Mm? Y así funciona todo hoy a través de esas normativas estatales, ¿cierto? Y legislativas. Entonces, una de esas, de tantas, es. Pero por el sistema en que vivimos, a ver, algo elemental. En tu barrio, si hay un problema, una necesidad de que el Estado invierta en tu calle, en tu barrio, pero el barrio no tiene una personería jurídica, no está organizado en una junta de acción comunal, nunca le va a llegar una ayuda, nunca le van a resolver su problema. Entonces, jurídicamente es necesario. Entonces, la Iglesia del Señor también está cobijada en esa norma legislativa con su personería jurídica. Y permítame decirle entonces que si el hombre fue el que creó la religión en su necesidad de buscar a Dios, Dios creó su iglesia en su amor para llegar al hombre. Entonces, eso es lo que tenemos que dilucidar. Ahora ya para concluir, ¿qué podemos nosotros para el siguiente programa? ¿Qué vamos a tocar? ¿O qué área vamos a tocar para que estén atentos y no se pierdan el siguiente programa? No, seguimos en la secuencia. Porque si hay una fase, hay otra fase, ¿quién es esa otra fase? Si esas cabezas son blasfemas, ya tiene que ver con un aspecto espiritual, religioso. Todo eso tenemos que definirlo, ¿cierto? Y también tenemos que definirlo desde cuándo, porque el hombre fue el que creó la religión. Entonces, si el hombre creó la religión, fue después de que quedó separado de Dios por el pecado. Entonces, en su necesidad de Dios, creó la religión para adorarle a su manera, a su gusto, en fin, etcétera, etcétera, en fin. Bueno, entonces necesitamos saber cuándo creó Dios su iglesia. Eso sería. Y ese sería nuestro próximo tema. Igual esto continúa porque la idea es que ustedes, queridos oyentes, que usted, Aldair, que yo también, identifiquemos. Y cuando encontremos acá, ahí nos acogemos. Si es allá, o es allá, o es allá, o es allá, cogemos donde la Biblia nos diga, pero no donde me diga mi pastor, ni mi sacerdote, ni un líder religioso, no, es donde la Biblia me diga. Es correcto. Porque tenemos que ser imparcial. Y si no, no estaríamos siendo justos con ustedes, queridos amigos. Y la Biblia es una. Y la Biblia es una. Y ella dice que se seca la hierba, se marchita todo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así que, mis apreciados, quedan todos invitados para este siguiente programa. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso programa. Bendiciones.